Manu. Bueno, Jorge, mañana formalmente se termina el periodo convocado para sesiones extraordinarias. Era originalmente hasta el 31 de enero, se postergó después por el tratamiento de la ley Ómnibus hasta el 15 de febrero. Lo cierto es que no va a haber renovación de esto, por lo que, bueno, ya es evidente y conocido lo que pasó con la ley Ómnibus. Pero lo que sí puede pasar, porque la comisión bicameral es permanente, es que se conforme esta bicameral de la que venimos hablando desde diciembre, cuando se presentó el DNU, que es la que tiene que empezar a tratar el DNU para que en algún momento el DNU, el decreto 70-2023, el que presentó Milei fin de año pasado con las desregulaciones, pase por el Congreso. Recordamos que un DNU, un decreto, tiene que tener aprobación de una de las dos cámaras, no tiene estatus de ley, por eso con una de las dos cámaras que lo apruebe ya está, entra en vigencia. Más allá de que hoy ya está en vigencia, es el proceso que tiene que atravesar formalmente y que por supuesto la oposición pretende que atraviese. Pero para eso se tiene que conformar esta comisión bicameral, es el primer paso del DNU. De parte del Senado ya están designados y esperando los 6 integrantes, porque son 6 del Senado, 6 de diputados. Los 6 del Senado ya están confirmados. Los 6 de diputados, si bien cada uno de los espacios políticos presentó quiénes son los que van a integrar esa comisión, la presidencia del cuerpo, es decir, Martín Menem, tiene que dar el visto bueno y promulgar esa aprobación. No lo está haciendo. Primero con la excusa de la ley Ómnibus y que estaban las energías concentradas ahí, y ahora sin excusas básicamente. Y de hecho Martín Lustó, que es del Senado pero como presidente de la Cámara, presidente de la Unión Cívica Radical, le mandó una carta pública a Martín Menem pidiéndole que avance con esto, con la designación de estos integrantes de la comisión. Menem lo que eligió fue confrontar nuevamente, que se decida de qué lado está de un lado o del otro. Es decir, esta confrontación del gobierno con los legisladores, a los que llamó traidores, ahora se reaviva por lo que pasa con este DNU. Por lo pronto, por ahora, no hay designaciones. Veremos en todo caso si apunta más para febrero, pero recién ahí debería empezar a tratarse el DNU. Claro, el gobierno lo que no quiere es en este momento tampoco exponerse, Jorge, a otra situación en la que pueda tener una derrota legislativa, si bien en diputados tendría los votos para aprobar este DNU, a priori, así como se aprobó en general la ley. Recordemos, acá no hay votación particular, se aprueba, es todo o es nada, digamos. No es que... Porque la comisión bicameral lo tiene que tratar, pero la aprobación va a depende de las cámaras. El proceso es, la comisión bicameral lo que hace es generar un dictamen, o de aprobación o de rechazo a ese DNU. Lo que después se expone en exposición ante las cámaras es ese dictamen que se define en la comisión bicameral. Supongamos que es un dictamen de aprobación, bueno, se pone ese dictamen de aprobación sobre la mesa y es lo que se trata a favor o en contra de ese dictamen, no del DNU en realidad, sino de ese dictamen en cada una de las cámaras. Se debería hacer con todos, en el gobierno de Alberto Fernández no se hizo. Claro. La excusa que pone buena parte del oficialismo es, bueno, establezcamos la comisión bicameral de DNU, pero avancemos con todo lo que no se hizo. O sea, ¿decir que lo van a joder a Milei con esto? Bueno, el DNU ha sido un tema de debate desde que se inició. También es cierto que con el capítulo laboral corrido de la discusión, primero frenado por la justicia, ya tiene otro peso todo lo que pase con el DNU. Otro de las situaciones conflictivas, todavía no con una sentencia definitiva como sí pasa con lo laboral, es por ejemplo las sociedades anónimas deportivas, donde el fútbol se metió ahí muy fuerte, la AFA en particular. Ahora también está en este momento en stand-by, digamos, judicialmente, como aquella primera etapa. Hay exactamente algunos puntos conflictivos que están parados en la justicia. Después, y eso, el DNU tiene muchísimas derogaciones de leyes que en la práctica no se aplicaban. La ley de alquileres. Bueno, la ley de alquileres, es cierto que la derogación de la ley de alquileres sí tuvo una respuesta y una reacción en el mercado, ¿no? Ese mercado tuvo una respuesta rápida en el mercado de aparición de oferta y de mucho desorden en cómo se acuerdan esos contratos, ¿no? Todavía, porque no hay una referencia clara de nada. Pero después muchísimas de las leyes económicas que se derogaron son leyes que no se aplicaban, la ley de abastecimiento, claro, la ley de góndolas y demás, ¿no? El capítulo en lo económico, seguro que el capítulo laboral era el más importante y que está parado. Con ese capítulo laboral parado, hay una parte de la oposición que
le propone al gobierno, bueno, otra discusión legislativa, como para rápidamente generar esa situación. En particular, apuntamos a la figura de Martín Lustó, porque es quien presentó una carta en estas últimas horas reavivando el tema con el grueso del bloque el tema es de la UCR. poroteo, porque para que se rechace el decreto lo tienen que rechazar las dos cámaras. Sí, si no se trata, se aprueba; si rechaza una sola, se aprueba. Exactamente. Y ahí el tema, en el Senado supongo que va a ser más fácil gestionar un rechazo. Exactamente, porque a ver, en el Senado lo que hay representación directa, uno dice las provincias, en definitiva de los gobernadores, es lo que sucede. La situación de los gobernadores hoy con el gobierno es conflictiva por todo lo que venimos viendo en materia política, pero Martín Lustó lo que hace es también forzar esta discusión nuevamente. El propio Lustó, en una sesión, que era una sesión, digamos, casi una formalidad, en diciembre pasado, pero fue un poco quien encabezó para la designación de autoridades, que no tenía, por supuesto, con apenas 8 senadores el oficialismo, o sea, incluso es una situación de desventaja mayor que en la de diputados, con apenas 8 senadores. El propio Lustó se puso al frente de conseguir una especie de mayoría particular para esa votación, pero como para plantear una potencial alianza contra lo que es Frente de Todos, Unión por la Patria, que en realidad está subdividido por aquella jugada en el Senado de Cristina Kirchner con el Consejo de la Magistratura. Lo cierto es que en aquella oportunidad, con Lustó a la cabeza, en un diálogo permanente con Villarruel, logró esa sociedad momentánea, aunque sea, para conseguir la mayoría solamente para nombrar autoridades. Una formalidad que ni siquiera debería estar trabada en ningún momento, pero por la situación del Senado parecía trabarse. Lustó quiere volver a posicionarse en ese lugar de la persona o quien puede ser fundamental y que el gobierno lo necesite para conseguir esa mayoría. Lo cierto es que, en todo caso, como decía Marina, tendría que ser aprobado solamente por una de las dos cámaras, y a partir del antecedente de la votación en general de la ley es muy probable que en diputados tenga los votos, exactamente, por lo menos 244 que acompañaron en general, incluso con algunos heridos que pueden haber después. Pienso rápidamente en los 6 de la coalición cívica. Bueno, son solamente 6 votos, sigue siendo favorable la cuenta para el gobierno. ¿Y por qué no da el paso por qué no avanza si tiene la tranquilidad o la posibilidad de tener esa aprobación? Bueno, ¿por desorden? ¿Por decisión política? Es por decisión política. Primero, por una idea de no ceder, porque siempre hay un escenario en el que pareciera que está cediendo ante la presión o de Martín Lustó o de el peronismo o de quien sea que trata de exponer al gobierno que no hace esta convocatoria. También hay una experiencia legislativa, por lo menos desde el punto de vista argumental o desde las excusas. En algún momento Sago, el presidente de la Cámara, decía que no podían conformar la Cámara porque no estaban convocadas las extraordinarias, y al ser una comisión bicameral permanente no necesita que estén cuestiones de ese estilo que también están ocurriendo. Que le pasan todo el tiempo al oficialismo. Que están en los bloques legislativos están pasando todo el tiempo, exactamente. Y después hay una cuestión de, bueno, no volver a exponer a una batalla práctica en la ley legislativa cuando vienen de el reciente fracaso de la ley Omnibus, aunque lo quieren dibujar, disfrazar o reconvertir en un triunfo por lo que representó de enfrentamiento contra la casta. En términos concretos fue una derrota legislativa. Y falta todavía empezar a pensar qué es lo que va a pasar ya en sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo con estos proyectos que van a ser enviados sueltos. Reforma laboral, por ejemplo. Lo que se está hablando muy fuertemente es de ese capítulo privatizaciones, que era el que se iba a empezar a debatir cuando se cayó todo. El artículo 7, en realidad, de la ley Omnibus. Bueno, enviarlo como un proyecto de ley por sí mismo. Solamente en lo que tiene que ver con privatizaciones, con los consensos que ya se habían generado, esto de no incluir YPF, incluir de manera parcial algunas otras empresas como Banco Nación o Arsat. Con esa idea y con más o menos las 35, 37 empresas que estaban o que tenían determinado consenso generalizado en ese bloque dialoguista o con ese bloque dialoguista para abrir la posibilidad de privatización, es muy probable que eso, junto a reforma laboral, sean los dos primeros proyectos del oficialismo en sesiones ordinarias. Antes de eso tenemos que tener el cara a cara, el primer careo entre Milei y los legisladores, tanto senadores como diputados en la Asamblea Legislativa, que parece que falta una vida, pero en apenas 2 semanas, el viernes 1 de marzo, será esa situación. Así que a la espera también de ese reencuentro, que recordemos no existió el 10 de diciembre, el momento de la Asunción. 11 de la mañana.